buenos días, bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos una nueva semana de labores. Licho, buenos días. Buenos días, Gregory. Buenos días al doctor Alfredo Polanco, nuestro catedrático de los lunes aquí en Periodismo y Sociedad en Salud. Gracias a todos los amigos que nos sintonizan cada día, tienen ese gran aporte a nuestro estímulo para continuar en esta labor de orientación a toda la comunidad. Así que buenos días a todos y gracias a Dios que nos encontramos de nuevo en este precioso espacio. Doctor, buenos días, ¿qué de nuevo? ¿Qué tal, Licho? ¿Qué tal, Gregory? Todo bien, gracias a Dios, mirando cómo transcurren los eventos cada día. Y hoy tenemos que hablar un poquito de la intoxicación alcohólica. Sin embargo, no podemos dejar pasar de un lado una fecha tan importante que se conmemoró el día de ayer. Y fue el Día Internacional de lo que es el Parkinson, Día Internacional de la concientización de la lucha contra el Parkinson. Entonces, obligatoriamente es importantísimo hablar un poquito de ese trastorno neurológico degenerativo que afecta actualmente a 7 millones de personas en todo el mundo. Oigan, 7 millones de familias tienen a un paciente con esta enfermedad degenerativa, cuyo nombre proviene de quien descubrió esos movimientos anormales, un médico neurólogo británico, apellido Parkinson, creo que en 1817. Entonces, de ahí el nombre de enfermedad de Parkinson. Hay que decir que este es un padecimiento que cada día va en aumento y según la Organización Mundial de la Salud, actualmente existe 7 millones de pacientes viviendo con el Parkinson. Sin embargo, eso fueron las estadísticas del 2020. Se estima que para el 2040 habrá aproximadamente 12 millones de pacientes con este padecimiento. Oigan, prácticamente o casi se duplica. O sea que después de... En 100 años, 7 En, millones. en 20 años. Por ejemplo, en el 2020 las estadísticas estimaban que eran 7 millones. En el 2040 se estima habrá alrededor de 12 millones de pacientes con este padecimiento. O sea que después de la enfermedad de Alzheimer, que es otra enfermedad degenerativa, la más frecuente de esas enfermedades es el mal de Parkinson. Y es importante hablar un poquito sobre esto, porque se piensa que es una enfermedad prácticamente de pacientes ancianos o de la tercera edad. Sin embargo, el 1% de la población que padece Parkinson tiene menos de 50 años. O sea que vamos a tener a pacientes tan jóvenes como 40 años. Incluso hay un actor, James Fox, actor canadiense-americano, que desarrolló la enfermedad de Parkinson a los 29 años de edad. O sea, bastante, bastante joven, a la edad de 29 años. Ese actor nació en el año de 1961. Y miren, ya tuvo que dejar sus actuaciones porque esta enfermedad degenerativa a la edad de 29 años ya la presentaba. O sea que por eso es importantísimo nosotros referirnos a esta enfermedad o patología neurológica, que lógicamente el factor predisponente más importante es la edad, es el principal factor. Sin embargo, hay otros factores como factores genéticos, casi en todo. Está la genética, factores ambientales, etcétera. El género, o sea, el sexo, es más frecuente el Parkinson en pacientes masculinos, ya ustedes pueden ver, o sea que las mujeres están un poquito más libres de padecer del Parkinson,
pero es bastante importante que las personas, el médico sobre todo, reconozca cuando un paciente está padeciendo de Parkinson, porque no hay ningún estudio que me oriente, que me diga si en realidad un paciente tiene o no Parkinson. Por eso lo más importante es ver la sintomatología clínica de ese paciente, aún tenga 40 años, aún tenga 35 años. Ustedes vieron un paciente, mencioné ahorita, de 29 años, un actor importantísimo, a la edad de 29 años comenzó a presentar la primera sintomatología del Parkinson. Pero, Doctor. doctor, la señal, perdóname, Gregory, No, dale. la señal que siempre atribuye el pueblo así, y he oído a médicos prestigiosos hablar de que el Parkinson es fruto de algún golpe en la parte cerebral y que esto tiene repercusión en el sistema nervioso. El trauma craneoencefálico es un factor predisponente, pero es de lo mínimo. También vemos que hay enfermedades virales, enfermedades infecciosas del sistema nervioso central que pues también se les ha atribuido. Pero lo cierto es que todavía en esta enfermedad no se sabe la causa, no se sabe qué la produce. Y el principal factor predisponente no es lógicamente un trauma, sino la edad y el sexo masculino. O sea que el hecho de que seamos hombres y que ya estemos por encima de los 50 años, ya eso es un factor importante. Dice que la mayoría de los pacientes comienzan a presentar la primera sintomatología, oigan qué edad, después de los 57 años de edad. O sea que a veces atribuimos un Parkinson solamente a un paciente de 80 años, un paciente de 85, 75 años. Sin embargo, 57 años es la edad que de ahí más pacientes comienzan a presentar esta enfermedad, pero debemos tomarla en cuenta antes de esas edades. O sea que hay que ir viendo la sintomatología de ese paciente. Mire, doctor, quería solamente hacerle el señalamiento de que me llama mucho la atención lo que usted menciona. No tenía conocimiento de eso en el sentido de que distinto a otros padecimientos que usted ha presentado aquí, como la diabetes, la hipertensión, donde usted recomienda que nos hagamos estudios preventivos para determinar si aún sin síntomas tenemos alguna de esas enfermedades, aquí ocurre distinto. Aquí no hay un estudio, usted lo acaba de indicar, que pueda decirnos si usted tiene Parkinson, sino que la evidencia es el síntoma. Claro, lo más importante es ver a una persona que esté presentando temblores en reposo. Es un paciente que mientras está sentado, tranquilo, usted lo ve que le están temblando las manos, le tiemblan los brazos, le pueden temblar las piernas, etcétera. Esa es la principal característica. Y lógicamente la rigidez completa de su cuerpo. Esos son los primeros indicios que vamos a encontrar en este paciente. O sea que cuando vemos a un paciente con esa característica y ya tiene 45, 50 años, es importante que este paciente vaya a la consulta de un neurólogo, ya que lógicamente vamos a hacerle su tomografía, vamos a hacerle su resonancia para descartar otras entidades clínicas neurológicas, pero si todo eso está normal, ya la clínica, el cuadro clínico te dice que ese paciente tiene una enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad es importantísimo, como no sabemos la cura. Sin embargo, hay medicamentos actualmente que pueden, pues, paliar este padecimiento clínico. Pues neurológicamente lo que va a existir es una deficiencia de una sustancia llamada dopamina, que es una sustancia que es segregada por nuestro cuerpo, por el cerebro. Hay una disminución de la dopamina y hay medicamentos para eso, que es importante que el paciente inicie su tratamiento lo más rápido posible. Inmediatamente se hace el diagnóstico a un paciente que debe de utilizar el tratamiento. Como es una enfermedad degenerativa, es importante saber, todos los familiares que tienen algún paciente con Parkinson, que son muchas las familias que tenemos, pues yo tengo pariente, mi padre, que es un paciente que debe de prestársele bastante atención.
el lado afectivo es muy importante, el cariño, la comprensión. El paciente no está con esos temblores porque quiere. El paciente puede tener etapas de depresión y eso es normal. Por eso es importantísimo el cuidado familiar. En muchos de estos pacientes, pues ocurre en cualquier parte del mundo que pues familiares se cansan y lo llevan a un asilo, a un lugar donde el afecto familiar no supera nada, o sea que es bastante importante ese afecto familiar. Es importante que este paciente, aunque tiene dificultades para la marcha, el paciente no puede, usted lo llama y el paciente tiene que doblar entero su cuerpo para mirar hacia atrás, pues un paciente que debe de estar ejercitándose lo más posible. O sea, que nosotros, los familiares, los parientes de los pacientes que tienen el Parkinson, tratemos de ayudarlo a realizar actividades físicas, caminar, eh, sobre todo en la calle o en un parque, pues eso estimula su sistema motor y el paciente pues va a tener una mejor evolución de la enfermedad, ya que ustedes saben que es un padecimiento que lamentablemente no tiene cura de momento. Hay algunos casos en que, como dijo Licho, por ejemplo, ahorita, es un problema neurológico que puede devenir de un problema trauma craneal, qué sé yo. Pues hay neurocirugía para algunos casos, que eso lo recomendará el neurocirujano. Y se ha visto mejoría con algunas intervenciones neuroquirúrgicas. Pero la mayoría de los pacientes es importante que sepan que el manejo es clínico, cuidado familiar, que es lo más importante, comprensión, atención en lo que es la depresión. Y en definitiva, pues muchos pacientes con el tiempo van a desarrollar lo que es la demencia. O sea que hay que estar preparado para todo eso, pero sí es bastante importante el apoyo familiar, el apoyo social. Por eso es que hay instituciones en Estados Unidos, a nivel mundial hay instituciones que pues luchan y estimulan a cómo manejar a este tipo de pacientes, como los pacientes con cáncer, como los pacientes con insuficiencia renal crónica, etcétera, que necesitan un cuidado familiar bastante importante. ¿Qué especialista de la medicina es el que está indicado para atender estos pacientes? Sí, excelente pregunta. Es importante que todo paciente con temblores, pues rigidez de su cuerpo, etcétera, es importante que sea visto inmediatamente por un neurólogo, ya que la mejor evolución depende de si se ha iniciado un tratamiento más temprano. Mientras más temprano se inicien los medicamentos, mejor va a ser la evolución, aunque como dije anteriormente, es un trastorno degenerativo y que no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento paliativo que depende mucho de cuando iniciemos el tratamiento. Bueno, pero doctor, no, entonces por lo que usted ha descrito, no hay un tratamiento específico para eso. Lo que pasa es que cuando tenemos una entidad clínica, una patología, que no sabemos la causa, por ejemplo, nosotros sabemos que el coronavirus, todo lo que produce, y ya se sabe cómo es, se ha investigado, bueno, pues ya tenemos vacuna contra el coronavirus porque sabemos que es un virus y a qué medicamentos responde. Y hay incluso antivirales que se pueden utilizar, etcétera. Pero cuando tenemos una entidad clínica que solamente vemos el efecto, pero no vemos la causa, lamentablemente no podemos hacer mucho. Entonces, por eso lo difícil que es usted manejar una entidad clínica que usted no sabe qué la produce, por qué se produce, simplemente que hay una disminución de ciertas sustancias en nuestro cuerpo, pero no sabemos todavía a qué atribuirse. Pero bueno, esperemos que como los científicos en los últimos años, la medicina, como toda la ciencia, han ido avanzando tan rápidamente, pues esperemos que las próximas generaciones pues ya puedan encontrarse una cura para este padecimiento que es el Alzheimer y que cada día 11 de abril pues se conmemora el Día Internacional de la Lucha o de la concientización sobre el Alzheimer.
Parece que No, por eso es que El Parkinson, es que me confunde con una enfermedad degenerativa. Mal de Parkinson, mal de Parkinson. Sí. parece que por eso que la gente dice que eso no tiene cura. No tiene cura. Sin embargo, bueno, algo que tengo que decir, agregar, y es que está atribuido, aunque hay estudios todavía, no son concluyentes los estudios, que el tomar café disminuye la posibilidad de Parkinson. El Ay, café, no me diga, doctor. el té verde y el té en sentido general. O sea, para que ustedes vean cómo son las cosas, está atribuido a una disminución de la frecuencia del Parkinson. Sin embargo, los estudios todavía no son concluyentes. Mientras tanto, yo, al igual que he dicho, me tomo todos los días mi cafecito y la actividad física. Aquí también tenemos que recordarle a nuestro público. La actividad física es bastante importante también. Usted, el hacer ejercicio disminuye grandemente la posibilidad de desarrollar el mal de Parkinson. O sea que vamos a tratar de ejercitar nuestro cuerpo y en caso de presentarlo, pues es menos severo. Aunque hay un boxeador famoso, Hugo Mohamed Ali, que también tuvo esta enfermedad, el mal de Parkinson. O sea que muchas personas muy famosas han tenido este padecimiento que lamentablemente ha tratado de frustrar el desarrollo de su vida, pero no podemos permitir que ninguna enfermedad pues frustre nuestro camino. Por eso es importante seguir adelante con nuestros familiares que tienen esta enfermedad, darles siempre ese apoyo emocional, tratar de seguir siempre con ellos hasta el último momento, darle esa esa comprensión que necesitan, porque ningún paciente debe de permitírsele de que piense por algún momento que es una carga pesada para sus familiares. No, 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 para nada. Debemos de siempre darle apoyo moral, apoyo en todo el sentido de la palabra a estos pacientes que fueron que son nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros hermanos, etcétera, y tenemos que apoyarlos siempre. Bueno, ¿qué otro tema Entonces, tenemos, doctor? Bien, brevemente, sí, queríamos tratar sobre lo que es la intoxicación alcohólica. En este caso, la intoxicación por metanol, que ustedes saben que justamente el año pasado, para esta fecha, el mes de abril, fallecieron más de 200 personas por intoxicación por bebidas adulteradas. Yo recuerdo que en el año 2017 ocurrió otro tanto, también en diciembre murieron varias personas. En otros países, por ejemplo, en Irán, el año pasado fallecieron más de 1000 personas por intoxicación por alcohol adulterado. En Rusia también hace 2 años. Pues le hemos dado seguimiento siempre a esto, porque esto no es nada nuevo. Resulta que hay 2 tipos de alcoholes que se parecen mucho. El alcohol etílico, que es el alcohol con el que se elaboran ese ron, que a la gente le gusta tanto, el whisky, la cerveza, etc. Alcohol etílico, que es apto para el consumo, pero que tiene como quiera sus efectos secundarios, porque una de las principales causas de cirrosis hepática a nivel mundial no es por los virus, como muchas personas creen, muchos médicos creen que son los virus de hepatitis B y hepatitis C. No, la principal causa de cirrosis hepática es el alcohol. O sea que el alcohol en sentido general daña un órgano muy importante y vital, que es el hígado. Ok, es el alcohol de consumo normal, el etanol. Ahora, ¿qué ocurre? Hay otro tipo de alcohol que es mucho más barato, que no es nada apto para el consumo, que es el metanol. Ese metanol se utiliza para la pintura, o sea, es un alcohol de uso industrial. Ahora, ¿qué ocurre? Ese alcohol es mucho más barato, el alcohol metílico, que es de uso industrial, es mucho más barato que el alcohol etílico, que es con el que se elaboran las bebidas alcohólicas, que dicho sea de paso, hablamos ahorita, que es la que uno ingiere. Ahora, ¿qué ocurre? Hay muchas personas muy desaprensivos que utilizan este tipo de alcohol como es más barato para
producir bebidas alcohólicas, bebidas artesanales, que lamentablemente no son aptas para el consumo. Es difícil de usted diferenciar el alcohol etílico, que es el que se consume normalmente, del alcohol metílico, porque huelen igual, saben igual, etc. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que este tipo de alcohol, el metílico, cuando usted lo ingiere, en el hígado hay una enzima llamada alcohol deshidrogenasa que lo va a convertir en un metabolito tóxico, en una sustancia tóxica para nuestro cuerpo, que es el formaldehído. Entonces, por eso vamos a tener a ese paciente que va a presentar alteraciones importantes metabólicas. Ese paciente va a tener una acidosis metabólica, el paciente va a tener cefalea, el paciente va a tener un trastorno muy importante que es la ceguera. Por eso los pacientes con los primeros síntomas, cefalea, náusea, vómito, ok, pero van a tener visión borrosa. Entonces el paciente, este paciente que está intoxicado por metanol, se va a confundir mucho como que está borracho, pero este paciente está en una condición grave. Dice la literatura que dependiendo de la dosis ingerida de este tipo de alcohol, el 50% de los pacientes pueden fallecer después de haber ingerido este tipo de alcohol. 50%. Y ocurre que la mayoría de los pacientes que no fallecen, pues van a tener trastornos neurológicos irreversibles. Esa ceguera por daño al nervio óptico es irreversible. Entonces, de ahí la importancia de usted no utilizar este tipo de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque ustedes han visto las consecuencias y periódicamente, cada cierto tiempo, hay brote, como diríamos, aunque no es un brote, no es una enfermedad, pero bueno, es un problema epidemiológico. Ustedes vieron cómo Salud Pública tiene una alerta epidemiológica de hace como 2 o 3 semanas, precisamente porque han fallecido muchos pacientes por intoxicación por metanol. Entonces, ¿qué es lo importante? Que si usted está tomando alcohol y usted tiene síntomas anormales, pues acuda inmediatamente al médico, que ya todos los centros de salud están en alerta sobre la posibilidad de que ese paciente no sea que esté borracho, sino que esté intoxicado con ese alcohol metílico. Ya eso es prácticamente un envenenamiento. Es que estamos envenenando nuestro cuerpo. Estamos envenenando nuestro cuerpo. Entonces, depende de la rapidez con que usted vaya al médico y con la rapidez que el médico actúe también. Porque es importante que el médico le preste bastante atención a este paciente que le llega a urgencia con datos de intoxicación por alcohol. Es importante que el médico no lo coja a la ligera. Nosotros en medicina tenemos ese concepto que hasta que se demuestre, cuando hay un caso así, hasta que se demuestre lo contrario, nosotros tenemos que pensar en que ese paciente tiene una intoxicación por metanol. Todos los pacientes que lleguen ebrio actualmente, usted tiene que pensar en que es intoxicado por metanol y utilizar las medidas pertinentes del lugar. Doctor Polanco, me gustaría conocer si ustedes, los médicos, o en el caso específico suyo, porque el tema inclusive cruza a la parte legal, claro, de la situación que estamos viviendo con muertes, con daños cerebrales. Si la persona que ingiere este tipo de artilugio etílico sabe lo que está tomando, o si piensa que es que ha conseguido un ron o una bebida a precio de ganga, ¿qué conocimiento, qué información, si usted la tiene, nos puede dar sobre esto? Sí, lo que ocurre es que el paciente no sabe que está tomando veneno, no lo sabe. Si él lo supiera, ok, el alcohol es un veneno en todos los sentidos, pero ese alcohol es un veneno bastante letal. Entonces el paciente no sabe, el paciente cree que está tomando romo, alcohol etílico, cree que está tomando romo normal. Ellos creen que eso. Quien hace eso tiene que ser acusado por un crimen. Pero es que eso es un crimen. Es un atentado criminal. Un crimen, eso es un crimen. O sea, las leyes deben de ser bastante severas contra... Eso es como que el que te falsifica un medicamento. Exactamente. Es un atentado criminal. Eso tiene que estar.
Usted le está dando... Eso está regido en la ley de salud pública, Sí, pero con penas muy mínimas, penas de 10 salarios mínimos, de 6 meses de prisión, o sea, no. No, eso es igual que la persona que hace como un mes, qué sé yo, vi por la noticia en Santiago que envenenó a varias personas. Es lo mismo, aquí lo está envenenando con un alcohol metílico que no es apto para el consumo, lo está envenenando, está matando. Ese que envenenó a 2, 3, 4, 5 personas merece la misma pena que una persona que haya matado a uno, 30 años, digo yo. O sea, que debería de ver cómo eso se... ¿Por qué? Porque mientras no se apliquen leyes severas, lamentablemente vamos a tener esos falsificadores de bebidas adulteradas. Y el problema de esto es en la graduación de la combinación de la fórmula, en la cantidad de ese alcohol que echan o el hecho simple de utilizarlo, aunque sea en dosis mínimas. Aunque sea en dosis mínimas, es que el etanol puede consumirse, el hígado lo degrada sin ningún tipo de problema, el etanol o alcohol. Pero no el metanol. Pero no el metanol no lo degrada. Es incluso algo paradójico. Uno de los primeros tratamientos para un paciente que se intoxique con metanol o alcohol metílico es el etanol, el romo. Ese es el antídoto, uno de los antídotos utilizados. Y la gente a veces se sorprende, pero ¿cómo va a ser si está intoxicado por romo? Le van a dar romo. Sí. Lo que pasa es que, oigan, es importante que lo entiendan. No son médicos, pero deben de entenderlo. El metanol llega al hígado y es degradado por esa enzima alcohol deshidrogenasa y va a provocar ese metabolito tóxico que mencioné ahorita. Ahora, cuando usted le mete romo del que se debe de tomar, el hígado deja ese alcohol metílico a un lado y coge el del romo normal, el del etanol, y no lo va a degradar a ese metabolito tóxico. Entonces, por eso, uno de los antídotos, ¿cuál es? El alcohol etílico. Otro tratamiento para eliminar ese metanol, que no lo he visto que ningún médico lo ha mencionado, pero por eso yo quise mencionarlo, es la terapia de diálisis. Mediante la diálisis se pueden eliminar esos metabolitos, pero no he visto que ningún médico, he visto mucha gente hablando por la televisión, por la radio, pero nadie ha dicho eso y lo pueden buscar y pueden revisar que uno de los tratamientos, tenemos un paciente con una acidosis metabólica y tenemos el diagnóstico de que el paciente tiene una intoxicación por metanol y el paciente no responde adecuadamente. Para eliminar esos tóxicos, el tratamiento es la terapia de hemodiálisis, hemodiafiltración. Es importante que la población lo sepa porque cada cierto tiempo, si no aplicamos leyes severas, vamos a tener estos casos, lamentablemente. Ahora, cuando modificamos las leyes, esa ley de salud pública que contempla que sea más severa contra estos abusadores, pues posiblemente vamos a tener una disminución, pero ustedes ven, cada cierto tiempo ocurren brotes de intoxicación y eso es lo que se sabe, porque si no aparecen 2 o 3 casos, lamentablemente no van a la luz pública. Ustedes saben que periódicamente hay casos aislados que no van a la luz pública. Entonces, ¿por qué se presentan? Precisamente por eso, porque las leyes no son severas, no son contundentes contra este tipo de personas. Doctor Polanco, aquí en República Dominicana no hay, a propósito de eso que usted menciona, de que pocos médicos practican o conocen o manejan de que con una diálisis se puede contrarrestar una situación así. No hay aquí un observatorio científico, médico, orientador, como tiene, por ejemplo, la Iglesia, que periódicamente da informes de la situación. Hay grupos de economistas que indican cómo va la situación del país en el aspecto financiero. Ustedes los médicos no tienen ese organismo. Claro, tenemos un organismo muy importante, es el Colegio Médico Dominicano. Ay, por favor, doctor, yo no pensaba reírme temprano. No, espérate, el Colegio Médico tiene ¿cómo se llama? Una unidad, una comisión. Sí, claro. Primero de ética y claro. segundo tiene una comisión de estudios científicos. Científico, claro que sí. Sí. Claro que sí. Lo que pasa es que quizás no la usa como debe ser. ¿Y dónde se difunde esos estudios? No esos estudios, no, esos comentarios, ¿dónde se difunden para yo también orientarme, doctor? Nunca he visto nada. Bueno, vamos a tratar de difundirlo por periodismo y salud. Ahí nosotros vamos a hacer discusión.
Sería una agradable sorpresa, porque colegio médico, cuando le llega a la mente a uno, es haciendo huelgas y cosas, y me disculpa. Sí, 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 pero vamos a tratar de quitar eso de la mente de las personas. Vamos a hacer más ciencia y menos huelga. Entiendo yo, debemos. O Sí. Bueno, un Ah, equilibrio, porque ustedes también deben ser muy bien remunerados y remunerado. tener condiciones de labor como ustedes se la merecen, pero que haya un equilibrio es bueno. Sí, si hay mejor remuneración, muchos médicos nos dedicáramos parte de ese tiempo que dedicamos a la labor de trabajo, lo dedicáramos a la investigación, pero lamentablemente no hay tiempo. Yo quiero siempre estar investigando, de hecho siempre tengo con INTEC el grupo de estudiantes para hacer investigaciones, pero y me llaman, doctor, miren, hoy queremos reunirnos a la 1 de la tarde en tal hospital. Y yo le digo muchas veces, miren, no puedo hoy, vamos a ver mañana que me toca en el hospital. ¿Por qué? Porque usted no es remunerado lo suficientemente bien como para dedicar parte de ese tiempo a la Claro, investigación. claro. Se entiende, se entiende. doctor, creo que usted ha dado hoy una ilustrísima cátedra de dos temas importantes que la gente le ha caído bien. Eso es el primer tema y ahora con esta parte que tiene una base legal que luego vamos a analizarla con algunos juristas en esa parte. Vamos a ver si hacemos un panel en el que usted pueda participar. Yo creo que sí, tenemos Buena idea. médicos que también son abogados y yo puedo inclusive llamar para que hagamos un panel bastante importante sobre este y otros temas legales que ocurren también en nuestra medicina. Mala Muchas práctica gracias. médica, por ejemplo. Correcto. Bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias, doctor. Tenga buen día, feliz inicio de semana. Ya nos ayudó a ser mejores hoy aquí en Periodismo y Salud. Y nos vemos el próximo lunes. Si Dios quiere. Bye. Vamos a una pausa y volveremos entonces con otro tema, señor Gregorio Antonio. Sí, señor. Bueno.